En este video, veremos a cada persona que fue ejecutada en Estados Unidos en el año 2019. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El 30 de enero de 2019, Robert Jennings fue ejecutado por inyección letal en Texas. Pero la historia detrás de esa sentencia comenzó más de 30 años antes, en Houston, Texas. El 19 de julio de 1988, el oficial Elston Howard y su compañero realizaban una inspección rutinaria en tiendas para adultos en Houston cuando entraron a un lugar llamado Mr. Peepers. Se suponía que sería algo simple. Elston estaba redactando una citación por una infracción de licencia cuando la puerta principal se abrió de golpe y Robert Jennings entró con un arma en la mano. Y no estaba allí por casualidad. Había robado ese mismo lugar solo 12 días antes. Pero esta vez, las cosas no salieron como planeaba. En menos de un minuto, 4 disparos retumbaron en el aire y Elston cayó al suelo. Ni siquiera tuvo tiempo de sacar su propia arma. Robert huyó de la escena, pero su historia no comenzó esa noche. De hecho, llevaba solo 2 meses fuera de prisión, donde cumplía una condena de 30 años por robo agravado antes de ser liberado bajo libertad condicional. Y esa no había sido su primera vez en problemas. Ya había estado en prisión por otro robo anteriormente. Durante esos 2 meses en libertad, se embarcó en una ola de robos en Houston. 10 negocios fueron asaltados, un tras otro. Pero esta vez, terminó en sangre. Durante el caos en Mr. Peepers, Robert recibió un disparo en la mano y condujo hasta un hospital, pensando que eso le daría algo de tiempo. Pero la policía ya lo estaba buscando, y fue arrestado allí mismo, en el hospital. Cuando lo interrogaron, confesó en una grabación diciendo que lamentaba lo ocurrido. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Un año después, en 1989, un jurado declaró a Robert culpable de asesinato capital. Y no tardaron ni una hora en dictar la sentencia de muerte. Pasaría los siguientes 29 años en el corredor de la muerte, con su equipo legal intentando cada apelación posible, alegando que sus abogados lo habían fallado durante el juicio, señalando traumas de la infancia, daño cerebral y sus propias palabras de arrepentimiento. Pero todos los tribunales, desde Texas hasta Washington, D.C., cerraron la puerta. En 2016 logró una suspensión, pero no duró. El 30 de enero de 2019, Texas llevó a cabo su primera ejecución del año. A Robert no se le permitió elegir una última comida especial, y comió lo mismo que los demás reclusos ese día. Cuando fue sujetado a la camilla, Robert le preguntó al capellán si sabía el nombre del oficial que había matado. Al no recibir respuesta, sus últimas palabras fueron: «A mis amigos y familia fue un buen viaje. A la familia del oficial de policía, espero que esto les traiga paz. Cuídense y estén seguros. Disfruten los momentos de la vida, porque no los recuperamos». A las 6:33 fue declarado muerto. Robert Mitchell Jennings tenía 61 años. Vaya, ese crimen fue cruel, y eso fue solo el comienzo. Continuemos con la siguiente ejecución, programada solo 8 días después. ¿Qué hizo él? Fue el 15 de julio de 1995, en Selma, Alabama, cuando Tiffany Harville, de 15 años, desapareció sin dejar rastro. Llevaba $6 en el bolsillo y se dirigía a un taller esa noche, pero nunca regresó a casa. Su madre, Mary, volvió de un viaje de trabajo y encontró que Tiffany no estaba. Llamó a la policía de inmediato y comenzó a buscarla por todos lados. Una de las primeras personas en acercarse fue Dominique Ray, un joven de 19 años. Repartió volantes de personas desaparecidas, ofreció dinero como recompensa e incluso llamó para preguntar cómo estaba Mary. Se comportó como un amigo preocupado, pero a pesar de todos los esfuerzos, Tiffany nunca volvió. Entonces, cerca de un mes después de su desaparición, finalmente hubo un avance. Un conductor de tractor que cortaba maleza cerca de County Road 62 vio algo oculto entre la hierba alta. Cuando llegó el equipo forense, confirmaron lo peor.
era Tiffany. Su cuerpo había sido dejado a la intemperie, abandonado como si no valiera nada. Aunque el tiempo y el clima habían reducido sus restos casi a solo huesos, los investigadores aún encontraron la evidencia clave: 2 puñaladas, todas visibles en el cráneo. Después de eso, el caso se enfrió rápidamente y pasaron 12 años. Pero en 2007, un hombre llamado Marcus Ouden se presentó. Le dijo a la policía que él y Dominique Ray habían hablado sobre formar una pandilla y que parte de su retorcido plan incluía encontrar a Tiffany esa noche. Ya habían discutido lo que iban a hacer. Primero, le pedirían tener relaciones sexuales. Luego, si ella se negaba, la forzarían. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después, cuando Tiffany estaba indefensa y quebrada, la apuñalaron. Pero según Marcus, fue Dominique quien finalmente le cortó el cuello. Luego se llevaron su ropa interior y su bolso con los $6 que llevaba. Pero Marcus no se detuvo ahí. Tenía algo más que confesar, y lo hizo todo aún más oscuro. Resultó que Tiffany no fue su primera víctima. El 4 de febrero de 1994, los hermanos Ernest y Reinhard Mavins fueron asesinados a tiros dentro de su propia casa. Les arrebataron la vida por algo sin sentido. Se habían negado a unirse a la pandilla que Dominique y Marcus intentaban formar, y por eso los mataron. Marcus confesó todo, y a principios de 1999, antes siquiera de que comenzara el juicio por el asesinato de Tiffany, Dominique ya había sido condenado por la muerte de los hermanos Mavins. Fue declarado culpable de asesinato capital y sentenciado a cadena perpetua. Eventualmente, Dominique confesó todos los crímenes, aunque intentó hacer parecer que Marcus era el líder, pero el jurado no lo creyó. En la corte, escucharon la confesión de Dominique y el testimonio de Marcus. Juntos, los detalles pintaron un panorama claro y brutal, y al cabo de solo 2 días, el jurado regresó con su veredicto: culpable de asesinato capital durante violación y robo. En septiembre de 2007, Dominique Ray fue condenado a muerte. Durante la fase de sentencia, la defensa de Dominique apenas logró sostenerse. Sus abogados llamaron a un solo testigo: su madre. Eso fue todo. Incluso después de que Dominique les dio una lista de nombres con la esperanza de que alguien hablara en su favor, la mayoría se negó a presentarse. Y una persona fue directa. Le dijo al equipo de defensa: «Ustedes no quieren escuchar lo que yo tengo que decir sobre él». Al final, no quedó nadie dispuesto a defenderlo. Pero más adelante, durante el proceso de apelaciones, comenzaron a salir detalles del pasado de Dominique. El tribunal escuchó sobre abusos, abandono, enfermedades mentales e incluso intentos de suicidio. Su hermano, Europe, finalmente testificó, describiendo cómo crecieron rodeados de trauma. Pero la corte aún consideró que la brutalidad del asesinato de Tiffany pesaba más que cualquier sufrimiento en la vida de Dominique. En sus últimos días, Dominique intentó retrasar la ejecución, alegando que se violaban sus derechos religiosos porque Alabama no permitía que su consejero espiritual musulmán entrara a la Cámara. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó esa solicitud apenas unas horas antes de la ejecución, aunque a su imán se le permitió estar en la sala de testigos. El 7 de febrero de 2019, después de pasar 19 años en el corredor de la muerte, Dominique rechazó una última comida especial. Para el desayuno, comió huevos, ciruelas, leche y panecillos, pero se saltó la última bandeja. Antes de que las drogas comenzaran a fluir, miró hacia los testigos y levantó un dedo en una oración silenciosa. Hizo una breve declaración de fe en árabe. A las 10:12 fue declarado muerto por inyección letal. Dominique Ray tenía 42 años. Y solo 3 semanas después, otro recluso enfrentó el mismo destino. ¿Pero qué fue lo que hizo? Vamos a verlo. Fue el 29 de agosto de 1989 cuando Billy Coble entró al vecindario de sus suegros en Waco, Texas, con un arma cargada y un plan de venganza. Ya había secuestrado a su esposa separada, Karen, una vez, saltando desde la cajuela de su auto con un cuchillo, arrastrándola a un campo y diciéndole que, si él no podía tenerla, nadie más lo haría. Esa vez, ella logró calmarlo, y él la dejó ir.
Pero solo 9 días después, Billy regresó. Y esta vez, no tenía intención de dejar a nadie con vida. Esa tarde, esposó a las hijas de Karen y a su sobrino, les tapó la boca con cinta adhesiva y cortó las líneas telefónicas. Luego, esperó. A medida que cada miembro de la familia regresaba a casa, su padre, su madre y su hermano Bobby, quien era oficial de policía, Billy los emboscó y los asesinó uno por uno. Después, volvió a la casa de Karen, les dijo a los niños lo que había hecho y esperó a que ella regresara del trabajo. Cuando Karen entró por la puerta, Billy salió del dormitorio con un arma en la mano. «He matado a tu mamá, a tu papá y a tu hermano», le dijo. Le mostró el arma de Bobby, la camioneta de su padre estacionada afuera y $1000 en efectivo robado. Luego le dijo que besara a sus hijas por última vez. La obligó a subir a su coche, advirtiéndole que pensaba torturarla durante semanas. Pero mientras conducía, Karen logró liberar una de sus manos de las esposas. Agarró el volante y lo giró bruscamente, haciendo que el coche se saliera del camino y se estrellara contra una zanja. Tomó una de las armas y apretó el gatillo, pero no se disparó. Enfurecido, Billy la golpeó hasta que no pudo ver a través de la sangre. Una mujer que pasaba gritó para que se detuviera, así que volvió a huir. Pero al pasar junto a una patrulla del sheriff, Billy comenzó a apuñalar a Karen en la cara. Luego, en un último acto de violencia, estrelló el vehículo contra un coche estacionado, intentando terminar con ambas vidas en el impacto. La policía rescató rápidamente a Karen de los restos del coche, apenas con vida, mientras Billy aún estaba en el asiento del conductor, sujetando la billetera del padre de ella y 2 armas. Y lo que salió a la luz después fue aún más perturbador. Billy tenía un largo historial de violencia. Había golpeado a sus 2 exesposas y abusado sexualmente de varias niñas, incluyendo a sus propias parientes. Su primera esposa testificó que él le advirtió: «Si me dejas, te dejaré tan mal que nadie más te va a querer». Su segunda esposa dijo que una vez la golpeó con un mazo. Incluso siendo adolescente, ya mostraba señales de advertencia. A los 15 años, un psiquiatra lo describió como paranoico y hostil hacia las mujeres, y dijo que no tenía autocontrol. Los registros del cuerpo de Marines contaban la misma historia: arrebatos violentos, una herida autoinfligida con cuchillo tras una pelea con una novia y una nota escalofriante en su expediente. Su futuro no parece prometedor. En 1990, un jurado condenó a Billy a muerte por el triple asesinato. Pasó 29 años en el corredor de la muerte, y durante todo ese tiempo no recibió ni una sola infracción disciplinaria. Otros reclusos decían que les ayudaba a redactar cartas, orientaba a los más jóvenes e incluso organizó una liga deportiva dentro de la prisión. Cuando llegaron sus últimas apelaciones, sus abogados argumentaron que había cambiado, que su historial limpio probaba que ya no era una amenaza. Pero el jurado no estuvo de acuerdo. Creyeron que aún cargaba con la misma furia explosiva que lo había llevado a matar. El 28 de febrero de 2019, Billy Coble se convirtió en la persona de mayor edad ejecutada en Texas desde que se reinstauró la pena de muerte. No se le permitió pedir una última comida especial, así que comió lo mismo que los demás reclusos ese día. Y justo antes de que le inyectaran las drogas, hizo una broma. «Sí, señor. Eso serán $5», dijo. Luego miró a su familia. «Los amo. Cuídense». A las 6:24 fue declarado muerto. Billy Wayne Coble tenía 70 años. Eso fue simplemente brutal. Ahora avancemos hasta abril de 2019, cuando se programó la siguiente ejecución. ¿Qué fue lo que hizo para recibir la pena de muerte? Vamos a verlo. En las primeras horas del 7 de junio de 1998, John William King y otros 2 hombres se detuvieron junto a James Byrd Jr., de 49 años, que caminaba solo hacia su casa en Jasper, Texas. Le ofrecieron llevarlo, y él aceptó. Lo que siguió fue uno de los crímenes de odio más brutales en la historia moderna de Estados Unidos. Los 3 hombres, John King, Lawrence Brewer y Sean Berry, lo llevaron por un camino remoto. Luego lo atacaron, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente
Le encadenaron los tobillos a la parte trasera de su camioneta y arrastraron su cuerpo durante casi 5 kilómetros por el pavimento. James aún estaba vivo cuando comenzó el arrastre, pero fue destrozado mucho antes de que el vehículo se detuviera. Cuando terminaron, abandonaron lo que quedaba de su cuerpo frente a un cementerio afroamericano, como si no fuera nada. Después se fueron directo a una barbacoa, como si no hubieran hecho nada. A la mañana siguiente, un automovilista hizo el hallazgo horroroso. Los restos decapitados de James yacían al costado del camino. Los investigadores encontraron 81 puntos distintos donde partes del cuerpo de James se habían esparcido por el pavimento. A lo largo del tramo donde fue arrastrado, la policía encontró una llave inglesa con el nombre Berry escrito y un encendedor con la inscripción Possum, el apodo carcelario de John King. Dado que tanto Lawrence como John eran supremacistas blancos conocidos, las autoridades estatales rápidamente clasificaron el asesinato como crimen de odio. John tenía planes de fundar una nueva célula en Jasper, y los fiscales argumentaron que el asesinato de James era un mensaje público, brutal e intencional. En 1999, tanto John como Lawrence fueron declarados culpables y condenados a muerte. Lawrence fue ejecutado en 2011 y en 2019, tras pasar 2 décadas en el corredor de la muerte, llegó el turno de John. A John no se le dio la oportunidad de pedir una última comida especial. Ese derecho ya había sido eliminado. Después de que su compañero Lawrence Brewer ordenara un enorme banquete y luego se negara a comer un solo bocado, Texas cambió las reglas. Desde entonces, los condenados a muerte recibirían lo mismo que el resto de la prisión ese día, ni más ni menos. Cuando llegó el momento, John no dijo ni una sola palabra final. John William King fue ejecutado por inyección letal en Texas el 24 de abril de 2019 a las 6:56 y fue declarado muerto 12 minutos después. Tenía 44 años. Solo una semana después, Georgia llevó a cabo su primera ejecución de 2019. Veamos qué fue lo que hizo este hombre y cómo fueron sus últimos momentos. El 29 de diciembre de 1994, Scotty Morrow irrumpió armado y furioso en una casa en Gainesville, Georgia. Su novia, Barbara Young, finalmente había llegado a su límite y después de meses de abusos, había comenzado a defenderse. Días antes, le dijo a una vecina que tenía miedo de que Scotty la matara, y no se equivocaba. Ese día, Bárbara estaba en la cocina con 2 amigas, Tonya Woods y LaToya Horn, mientras sus hijos jugaban cerca. De repente, Scotty entró por la puerta. Comenzó a gritar, no a Bárbara, sino a Tonya. Luego sacó una pistola y le disparó en el abdomen. La bala le separó la columna vertebral, dejándola paralizada, pero aún con vida. Luego se giró y también le disparó a LaToya. Bárbara intentó huir, pero Scotty la persiguió, acorralándola en un dormitorio. Ella luchó, tratando de escapar. En medio del caos, el arma se disparó de nuevo, y esta vez le dio a Bárbara. Herida pero todavía viva, Bárbara corrió hacia el pasillo, pero Scotty la alcanzó otra vez. La evidencia forense reveló que le estrellaron la cabeza contra el marco de una puerta antes de que le disparara en la cabeza a quemarropa. Su mano izquierda estaba levantada frente a su rostro cuando la bala la atravesó. Murió tratando de protegerse. Pero Scotty no había terminado. Regresó a la cocina y, según los investigadores, despejó una falla del arma o la recargó. Le disparó a Tonya en la cabeza y volvió a disparar a LaToya, esta vez en la cara y el brazo, pero ella sobrevivió. Luego cortó la línea telefónica y huyó de la casa, dejando atrás a 2 mujeres muertas, una sobreviviente gravemente herida y 2 niños que lo habían presenciado todo. Pero no llegó lejos. Fue arrestado poco después. En marzo de 1995 fue acusado formalmente por 2 cargos de asesinato y varios más. Durante el juicio, su defensa no negó los asesinatos. En su lugar, presentaron a un hombre que había estallado en un momento de furia. Describieron una infancia violenta, golpes en casa, humillación en la escuela, y un padre que abusaba regularmente de su madre frente a él. Psicólogos testificaron que Scotty era emocionalmente inestable, impulsivo
y propenso a sufrir apagones mentales desde pequeño. Pero la fiscalía contraatacó con fuerza. El jurado no vio a un hombre fuera de control. Vieron a alguien que tomó decisiones, recargó su arma y se aseguró de terminar lo que había comenzado. En junio de 1999 fue condenado a muerte. Pasó los siguientes 24 años en el corredor. El 2 de mayo de 2019, Georgia llevó a cabo la ejecución. Scotty pidió como última comida una hamburguesa con mayonesa, 2 platos de pollo con waffles, helado de nuez pecana con mantequilla, palomitas con mantequilla, 2 hot dogs de res y una limonada grande. Antes de que le administraran las drogas, ofreció una última declaración larga y emotiva. Se disculpó directamente con las familias de Barbara Young, Tonya Woods y LaToya Horn. Dijo que lo sentía de verdad, pidió perdón y les dijo a los suyos que los amaba. Guardar odio y rencor en el corazón solo te detiene, dijo. Los amo a todos, que Dios los bendiga. A las 9:38 fue declarado muerto. Scotty Garnell Morrow tenía 52 años. Y si pensaste que esto fue impactante, espera a ver lo que hizo el siguiente hombre. El 22 de marzo de 1997, en el tranquilo pueblo de Pelham, Alabama, 4 vidas fueron arrebatadas en un ataque brutal y calculado que dejó una cicatriz permanente en 2 familias. Michael Samra, de 19 años, junto con su amigo Mark Duke, de solo 16, entraron a la casa del padre de Mark, con el asesinato ya decidido. Mark había ideado el plan tras una discusión con su padre, Randy, sobre el uso de una camioneta, y Michael lo acompañó, armado, dispuesto y sin piedad. Tan pronto como cruzaron la puerta, Mark le disparó en la cabeza a su padre, y Michael le apuntó a la prometida de Randy, Dedra Hunt, disparándole en el rostro. Herida y sangrando, Dedra corrió escaleras arriba con sus 2 hijas, Chelisa, de 6 años, y Chelsea, de 7. Intentó encerrarlas en el baño, pero eso no detuvo lo que vino después. Mark derribó la puerta de una patada y volvió a disparar contra Dedra, matándola frente a sus niñas. Luego, al quedarse sin balas, agarró 2 cuchillos, jaló a Chelisa desde detrás de la cortina de la ducha y le cortó el cuello. Chelsea trató de esconderse debajo de la cama. Luchó, desesperada por sobrevivir, pero no fue suficiente. Mark la sujetó y Michael le cortó el cuello. Cuando todo terminó, había 4 personas muertas, 2 adultos y 2 niñas pequeñas. Michael huyó junto con Mark, pero la policía no tardó en encontrarlos y ambos confesaron todo. En 1998, Michael fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte. Tenía solo 19 años cuando cometió el crimen. Desde el principio, su equipo legal luchó por salvarle la vida. Argumentaron que su edad debía importar, que a los 19 seguía siendo un adolescente, aún en desarrollo, con un cerebro que, según la ciencia actual, sigue madurando hasta bien entrados los 20. Señalaron a Mark, el que la fiscalía describió como el cerebro detrás del crimen. Mark tenía solo 16 años en ese momento y evitó la pena de muerte gracias a un fallo de la Corte Suprema que prohíbe ejecutar a menores de 18. Michael era solo 3 años mayor, pero a ojos de la ley, esos 3 años lo cambiaban todo. Sus abogados presentaron mociones una tras otra. Pidieron un indulto al gobernador, una suspensión a la Corte Suprema. Apelaron a la ciencia, argumentaron equidad, hablaron de justicia, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. Después de 21 años en el corredor de la muerte, se fijó la fecha de su ejecución. El 16 de mayo de 2019, en la prisión de Holman, las cortinas se abrieron poco después de las 7. Michael sonrió, rechazó el desayuno y no pidió una última comida ni ninguna solicitud final. Sus últimas palabras fueron una oración. Quiero darle gracias a Jesús por todo lo que ha hecho por mí. Gracias por derramar tu sangre por mis pecados. Gracias por tu gracia, Jesús. Amén. A las 7:14 cerró los ojos. Respiró con dificultad. Sus manos se estremecieron. Luego, quietud. A las 7:33, Michael Brandon Samra fue declarado muerto. Tenía 42 años.
Pero eso no fue todo por esa noche. Al mismo tiempo, se llevó a cabo otra ejecución, esta vez en Tennessee. ¿Y qué fue lo que hizo ese hombre para recibir la pena de muerte? Vamos a averiguarlo. El 8 de diciembre de 1984, dentro de una tienda de artículos para acampar en Memphis, Tennessee, Donnie Johnson asesinó a su esposa, Connie. Y no fue en un arrebato de ira. Fue algo calculado. Estaban solos en la oficina trasera cuando atacó. No usó un arma común, al menos no una que cualquiera esperaría. En su lugar, asfixió a Connie forzándole una bolsa plástica de basura por la garganta. Ella no podía gritar ni podía respirar. Luchó, pero Donnie la sujetó con fuerza hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Fue lento, íntimo, y cuando terminó, no pidió ayuda. No dijo la verdad. En vez de eso, empezó a encubrir lo que había hecho, mientras la mujer que decía amar yacía sin vida en la habitación de atrás. Después del asesinato, Donnie se acercó a un recluso en libertad condicional que trabajaba ese día en la tienda. Sereno y compuesto, lo convenció de ayudarle a mover lo que, según él, eran solo cajas. Simple inventario, nada raro. El recluso no tenía idea de que estaba ayudando a cargar un cadáver. Juntos, metieron el cuerpo de Connie en su propia camioneta. Donnie luego la condujo hasta un centro comercial cercano y la dejó ahí estacionada, como si fuera solo otro vehículo abandonado. Su cuerpo no fue descubierto hasta la mañana siguiente. Cuando la policía encontró a Connie, llevaron a Donnie para interrogarlo al día siguiente. Y, como tantos otros antes que él, fingió ignorancia. Dijo no tener idea de lo que había pasado. Sugirió que tal vez la habían atacado. Tal vez había sido un robo. Pero lo que fuera, él juraba que no tenía nada que ver. Las mentiras salieron con facilidad, ensayadas, pulidas, pero la verdad ya comenzaba a desmoronarse. Los detalles no cuadraban, y la escena del crimen contaba otra historia. No había señales de entrada forzada. Nada había sido robado. Solo había una mujer muerta en la parte trasera de su camioneta, y un hombre, el hombre en quien confiaba, que estaba justo ahí cuando ocurrió. Al final, fue el recluso quien destapó todo. Al principio no había comprendido en qué había participado, pero cuando se descubrió el cuerpo de Connie y comenzaron las preguntas, se presentó ante la policía y contó todo. El motivo de Donnie nunca quedó completamente claro, pero un detalle resaltaba. Le había dicho a un compañero de trabajo que él y Connie hablaban de divorcio. Donnie ya había pasado por varios divorcios y dijo que no podía permitirse otro. Pero eso era solo una parte de la historia. También estaba el seguro de vida. Los documentos legales mostraban que más de 1 año y medio antes de la muerte de Connie, ella había adquirido una póliza, y Donnie figuraba como beneficiario principal. Después del asesinato, no solo Donnie presentó una reclamación por los $50,000, también lo hizo su hermana. Donnie fue arrestado casi de inmediato, pero el problema no fue capturarlo, fue lograr que el sistema judicial cumpliera con la sentencia. Fue condenado a muerte en 1985, apenas 1 año después del asesinato. Pero desde entonces, comenzaron las demoras. Su ejecución estaba programada para 2006, pero un tribunal federal intervino días antes, alegando que necesitaban más tiempo para revisar una queja sobre un testigo clave. Y así, los retrasos se extendieron. Tomó 35 años desde el día en que Connie murió hasta el día en que Donnie fue finalmente ejecutado. A lo largo de estas décadas, su historia cambió, y él también, al menos según quienes lo conocieron tras las rejas. Se volvió profundamente religioso, lideraba estudios bíblicos y fue ordenado como anciano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Finalmente, admitió que había asfixiado a Connie, y, en un giro inesperado, la hija de Connie, Cynthia, quien alguna vez lo llamó monstruo, lo perdonó. Se convirtió en una de sus defensoras más fervientes, suplicando clemencia al gobernador. Pero para el Estado, el crimen seguía siendo lo que más importaba. Connie no tuvo una segunda oportunidad. No hubo espacio para redención. No quedó vida que reconstruir. Así que el gobernador negó el indulto. El 16 de mayo de 2019, Donnie rechazó una última comida especial y pidió que sus $20 fueran usados para comprar comida para personas sin hogar. También pidió a sus seguidores que donaran comidas en su nombre.
Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, habló con calma. Encomiendo mi vida en tus manos. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Luego, durante 2 minutos completos, cantó. Y finalmente, su voz se apagó. Donnie Edward Johnson fue declarado muerto a las 7:37. Tenía 68 años. Y apenas una semana después, otro caso en el corredor de la muerte volvió a ser noticia. Esta vez en Florida. Entre marzo y noviembre de 1984, mujeres de toda el área de Tampa Bay comenzaron a desaparecer con una frecuencia aterradora. Fueron 10 en total, y todas fueron encontradas de la misma manera: violadas, asesinadas y arrojadas como basura a la orilla de la carretera. El asesino seguía un patrón. Atacaba a mujeres jóvenes, algunas que pedían aventón, otras que simplemente caminaban hacia casa. A varias las engañó con falsos anuncios de ventas de muebles. Se movía rápido y no dejaba casi nada detrás, solo dolor y silencio. Durante meses parecía que nunca lo atraparían, pero entonces un detalle mínimo rompió el caso. Fibras de alfombra roja. Aparecieron en los cuerpos de varias víctimas, todas rastreadas hasta su auto. Y aunque la mayoría de sus víctimas no logró sobrevivir, una sí. Poco después de las 2 de la madrugada del 3 de noviembre de 1984, Lisa McVeigh, de 17 años, terminó su turno en Krispy Kreme y comenzó a pedalear hacia casa. Pero nunca llegó. Al pasar frente a una iglesia solitaria en su camino, un hombre salió de entre las sombras. Tenía un arma, un plan y cero compasión. Bobby Joe Long sacó a Lisa de su bicicleta y la empujó dentro de su Dodge Magnum rojo. La ató, le cubrió los ojos con una venda y le dijo que se callara, o moriría. Lo que él no sabía era que ella ya estaba pensando cómo sobrevivir. Lisa apretó la mandíbula mientras él ajustaba la venda, dejando el espacio justo para poder ver un poco. Por esa rendija, memorizó detalles: la alfombra roja, los asientos blancos, la palabra Magnum en el tablero. Luego, en su apartamento, Bobby la habló, repetidamente. Pero Lisa no se rindió y comenzó a ejecutar su plan. Aún con los ojos vendados, no podía ver a su atacante ni el lugar, así que usó el tacto. Tocó su rostro, memorizó la forma de su bigote y de su nariz. Y cuando él la dejó usar el baño, ella dejó huellas por todos lados. Y eso no fue todo. Fingió preocupación. Mintió diciendo que tenía un padre enfermo que la necesitaba y se ofreció a ser su novia secreta. Hizo todo lo necesario para salir viva. Después de 26 horas, Bobby sintió lástima por ella y decidió dejarla ir. La condujo cerca de su casa, le dijo que esperara 5 minutos antes de quitarse la venda, y se fue. Lisa no esperó. Se quitó la venda y corrió por su vida. Pero al llegar a casa, no encontró consuelo, sino más dolor. El novio de su abuela incluso la acusó de haber engañado a alguien y la golpeó, negándose a creerle. Pero Lisa no se quedó callada. Llena de moretones y temblando, exigió llamar a la policía. Les dio todo: la forma del auto, el tacto de la alfombra, la distribución del lugar, su rostro, su voz, cada detalle que podía recordar. Y cuando el sargento Larry Pinkerton la escuchó, las piezas comenzaron a encajar. Su historia coincidía perfectamente con una serie abierta de casos de asesinato. 2 días después, la policía arrestó a Bobby Joe Long, pero para entonces ya había asesinado a 2 mujeres más, vidas que se perdieron antes de que la ley pudiera alcanzarlo. Aún así, fue el coraje de Lisa lo que desmanteló el caso, su memoria, su voz, su decisión de no quedarse en silencio. Gracias a ella, la red de mentiras de Bobby se desmoronó, y poco después de su arresto, confesó todo. En 1985, Bobby se declaró culpable de 8 asesinatos y del secuestro y violación de Lisa McVeigh. Recibió 26 cadenas perpetuas. Luego, en 1986, fue sentenciado a muerte por el asesinato de Michelle Sims. Lisa, que era solo una adolescente cuando resolvió el caso, se convirtió más tarde en alguacil adjunta y ha trabajado en las fuerzas del orden desde entonces. Bobby Joe Long pasó 34 años en el corredor de la muerte. El 23 de mayo de 2019,
Fue ejecutado por inyección letal en Florida. No pronunció últimas palabras. Para su última comida pidió carne asada, tocino, papas fritas y una gaseosa. Fue declarado muerto a las 7. Tenía 65 años. Durante la ejecución, Lisa estuvo en la sala de testigos, usando una camiseta con el texto Long overdue, largo tiempo pendiente. Vaya, ese crimen fue brutal. Ahora continuemos con el siguiente. Era una fría noche de domingo, a solo unos días de la Navidad, 22 de diciembre de 1991. El ministro Bill Lynn, de 57 años, acababa de regresar a casa tras el servicio vespertino de la iglesia. Su esposa, Bessie, se puso el pijama, mientras Bill se quedaba en la sala, envolviendo con cuidado los juguetes para sus nietos. Debería haber sido una noche tranquila, pero entonces las luces parpadearon y se apagaron. Pensando que era solo un fusible quemado, Bill salió a revisar la caja eléctrica. Fue en ese momento cuando Christopher Price lo atacó. Escondido en la oscuridad con un cómplice, Christopher lo emboscó, armado con una espada y un cuchillo. El ataque fue brutal. A Bill lo cortaron, apuñalaron y masacraron casi en completo silencio. Su brazo quedó prácticamente desprendido y el cuero cabelludo le fue arrancado. En total, recibió 38 heridas, no por desesperación, sino con precisión. Cada una parecía hecha con intención. Adentro, Bessie escuchó el ruido y corrió a pedir ayuda, pero ya era tarde. Las líneas telefónicas habían sido cortadas. Desesperada, descalza y aún en bata, salió corriendo, solo para ser interceptada a punta de pistola y también agredida. Y Christopher no se detuvo con la violencia. Él y su compañero saquearon la casa, llevándose todo lo que encontraron: cheques, efectivo, armas. Incluso le quitaron a Bessie las alianzas de boda directamente de la mano. Bill murió lentamente, desangrándose en su propio jardín. Bessie sobrevivió. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores lo cercaran, y Christopher confesó poco después. En 1993, fue declarado culpable de asesinato capital y robo en primer grado. El jurado recomendó la pena de muerte, y el juez estuvo de acuerdo, citando la crueldad del crimen. Christopher tenía 20 años cuando mató al ministro. Pasaría los siguientes 26 años en el corredor de la muerte, apelando una y otra vez. En mayo de 2019, tras décadas de litigios, incluyendo batallas de último minuto sobre el método de ejecución, su sentencia finalmente se cumplió. El 30 de mayo, Christopher rechazó el desayuno, pero pidió como última comida 4 pintas de helado Turtle Pie. A las 7:11 se abrieron las cortinas en la prisión de Holman y el alcaide leyó la orden de ejecución. Las últimas palabras de Christopher fueron: «Un hombre es mucho más que su peor error». Después de susurrar un mensaje para su esposa, se le administraron los fármacos. Fue declarado muerto a las 7:31. Tenía 46 años. Eso fue cruel. Y mientras esta ejecución en Alabama acababa de concluir, otro reo ya esperaba su turno. ¿Pero qué fue lo que hizo él? Era una noche de jueves en Milledgeville, Georgia, el 28 de marzo de 1996. Donovan Parks acababa de terminar su turno y estaba parado afuera de un Walmart, listo para volver a casa. Era un trabajador incansable. Tenía 2 empleos, uno en una tienda de comestibles y otro como guardia penitenciario. Estaba ahorrando cada dólar que podía para regresar a la escuela. Su sueño era convertirse en consejero, alguien que pudiera ayudar a los reclusos a cambiar sus vidas. Esa noche, aceptó darle un aventón a alguien que conocía, Robert Butts, un ex compañero de trabajo de sus días en Burger King. Pero Robert no venía solo. Lo acompañaba otro hombre, Marion Wilson. Lo que Donovan no sabía era que ambos eran miembros de una pandilla. No sabía que había una escopeta escondida cerca. Y no tenía idea de que decir que sí a ese favor sería el último acto de bondad que ofrecería en su vida. Al salir del estacionamiento, Donovan iba al volante. Robert estaba en el asiento del pasajero y Marion en el asiento trasero. Poco después, le dijeron a Donovan que se detuviera.
Sin dudarlo, lo obligaron a salir del auto, le ordenaron acostarse boca abajo sobre el asfalto y Marion levantó el arma. Disparó una sola vez, directo a la parte posterior de la cabeza. Luego lo dejaron ahí, desangrándose en medio de la calle, su cuerpo abandonado como si no valiera nada, y se alejaron conduciendo su coche. Esa misma noche, tras intentar sin éxito vender el auto, lo incendiaron, esperando que las llamas borraran lo que habían hecho. Pero el daño ya estaba hecho. 4 días después, la policía arrestó a Marion y a Robert. Ambos se culparon mutuamente, pero ninguno negó haber estado allí. El motivo fue tan absurdo como el crimen mismo. Según los fiscales, se trataba de ganar respeto dentro de su pandilla, un asesinato para ganar reputación. En 1997, un jurado encontró culpable a Marion de asesinato y el juez le impuso la pena de muerte. Tenía solo 19 años cuando jaló el gatillo y pasó los siguientes 21 años en el corredor de la muerte, presentando apelación tras apelación, incluyendo un fallo de la Corte Suprema de EU, que devolvió su caso para revisión, pero nada cambió el resultado. El 20 de junio de 2019, después de 2 décadas de retrasos, el estado de Georgia cumplió con la sentencia. Para su última comida, Marion pidió una pizza mediana de masa delgada con todos los ingredientes, 20 alitas de pollo búfalo, un bote de helado de nuez pecana con mantequilla, pastel de manzana y jugo de uva. Cuando fue sujetado a la camilla, Marion se negó a admitir culpabilidad. Dijo a la sala: «Yo nunca le he quitado la vida a nadie». Miró a una mujer en el área de testigos y le sonrió. Su voz se desvaneció cuando apagaron el micrófono. Sus últimas palabras a su familia fueron simples: «Los amo para siempre. La muerte no puede detener eso». A las 9:52, Marion fue declarado muerto. Tenía 42 años. Su cómplice, Robert Boots, fue ejecutado el 4 de mayo de 2018. Vaya, eso fue impactante. Ahora, continuemos con la siguiente ejecución. El 17 de marzo de 1986, en el condado de Union, Tennessee, Stephen West, de 23 años, participó en uno de los crímenes más brutales en la historia del estado. Esa noche, él y Ronnie Martin, de 17 años, forzaron su entrada en la casa de Wanda y Sheila Romines. Y lo que ocurrió no fue solo un asesinato, fueron horas de tortura. Wanda, la madre, fue apuñalada múltiples veces, y Sheila, de apenas 15 años, fue violada y acuchillada 17 veces antes de que su cuerpo no pudiera más. Ambas murieron desangradas en el suelo de su propio hogar. Stephen y Ronnie habían terminado su turno en McDonald's antes de empezar a beber y conducir hasta la casa de los Romines. No eran desconocidos. Ronnie tenía un pasado con Sheila, una historia marcada por el rechazo. Ella lo había rechazado en la secundaria, pero esa noche le dijo a Stephen: «Esta vez sí se acostará conmigo». Esa excusa fue todo lo que necesitaron. Tocaron la puerta, fingiendo que necesitaban pedir dinero prestado, pero una vez adentro, todo cambió. Ataron a ambas mujeres, las separaron y comenzaron los ataques. La evidencia forense mostró lo salvaje que fue. A Wanda la apuñalaron con tal fuerza que uno de sus pulmones colapsó y su hígado se desgarró. A Sheila la cortaron y luego le clavaron un cuchillo en el corazón. Ambas tenían heridas defensivas, lo que demostró que lucharon por sus vidas hasta el final. Sus cuerpos fueron descubiertos más tarde esa misma noche por Jack Romines, esposo de Wanda y padre de Sheila. Al día siguiente, la policía arrestó tanto a Stephen como a Ronnie. Bajo presión, comenzaron a culparse mutuamente. Ronnie señaló a Stephen, diciendo que él había hecho las apuñaladas. Pero Stephen se defendió, alegando que Ronnie lo había amenazado para que lo ayudara y que tenía miedo de decir que no. Sin embargo, la evidencia decía otra cosa. Los patólogos forenses confirmaron que se habían usado al menos 2 armas diferentes y que las heridas en las víctimas provenían de 2 atacantes. El jurado no creyó la versión de Stephen. En 1987 fue declarado culpable y condenado a muerte. Durante los siguientes 32 años, Stephen luchó por evitar esa sentencia. Presentó apelación tras apelación,
argumentando que sufría de enfermedades mentales y repitiendo que Ronnie era el verdadero asesino. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Para 2019 ya no le quedaban opciones legales. Enfrentando la ejecución, Stephen tomó una decisión inquietante. A último momento, rechazó la inyección letal y eligió la silla eléctrica de Tennessee. Para su última comida, pidió un Philly cheesesteak con papas fritas. El 15 de agosto de 2019, Stephen fue sujetado a la silla eléctrica. Antes de que activaran el interruptor, dijo: «En el principio, Dios creó al hombre, y Jesús lloró. Eso es todo». Fue declarado muerto a las 7:27. Stephen Michael West tenía 56 años. Debido a que Ronnie tenía 17 años en el momento del asesinato, no era elegible para la pena de muerte según la ley estatal. Como resultado, se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Y mientras un caso llegaba a su fin, otro ya avanzaba hacia el mismo destino, solo 6 días después. ¿Pero qué fue lo que pasó? El 8 de diciembre de 1999, en el condado de Montgomery, Texas, Melissa Trotter, de 19 años, salió de la biblioteca de su universidad y desapareció. La última persona vista con ella ese día fue Larry Swearingen, un electricista de 27 años, recién casado y padre de familia. Al principio pareció una coincidencia, pero en cuestión de días, los investigadores empezaron a mirar más de cerca, y Larry rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. El auto de Melissa fue encontrado tiempo después, aún estacionado en el lote de la biblioteca, intacto. Luego llegó el dato del celular. Larry había estado en o cerca del Bosque Nacional Sam Houston esa misma tarde. No pintaba bien. Y solo 25 días después, unos cazadores encontraron el cuerpo de Melissa entre los árboles, en lo profundo de ese mismo bosque. Había sido estrangulada y su cuerpo, parcialmente descompuesto, yacía expuesto a los elementos. Mientras la investigación se acercaba a Larry, apareció otra pieza. El casero de Larry, limpiando los alrededores del tráiler, encontró un pedazo de pantimedias tirado afuera. Los investigadores notaron de inmediato que parecía coincidir con la sección desgarrada usada para estrangular a Melissa, una prueba clave que apuntaba directamente a Larry Swearingen. La policía ya había registrado esa zona 2 veces antes, y los abogados defensores calificaron el hallazgo de sospechoso, preguntándose cómo algo tan obvio había sido pasado por alto. Pero para los fiscales era solo otra prueba más conectándolo al crimen. La evidencia forense seguía acumulándose. Fibras de la casa de Larry, su camioneta y su chaqueta fueron halladas en el cuerpo de Melissa. En su vehículo también encontraron cabellos consistentes con los de ella. Luego vino la carta falsa, un intento desesperado. Desde la cárcel, Larry escribió una carta fingiendo ser un testigo llamado Robin, quien supuestamente había visto a otro hombre cometer el crimen. Pero la carta solo empeoró las cosas. Los fiscales dijeron que incluía detalles que solo el asesino podría conocer y que le salió el tiro por la culata. Aún así, Larry insistió en su inocencia. Alegó que había dejado a Melissa con otro hombre y que había pasado el resto del día con su abuela, quien testificó a su favor. Ella dijo que él la había llevado al correo esa tarde, pero comparado con la evidencia física, el jurado no lo creyó. Lo que selló el caso fue el testimonio de un informante de la cárcel, quien declaró que Larry había confesado el asesinato tras las rejas. En el año 2000, después de un juicio tenso, Larry Swearingen fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte. Durante los siguientes 19 años, Larry luchó por demostrar que no pudo haber cometido el crimen. Su equipo legal investigó a fondo, señalando a 5 expertos forenses que coincidieron en un punto: el cuerpo no pudo haber estado en el bosque más de unos pocos días. Eso significaba que Melissa habría muerto después de que Larry ya estaba en la cárcel. Incluso la médico forense original, que en su momento apoyó la versión del Estado, revisó sus conclusiones. La ciencia, al parecer, se inclinaba a favor de Larry. Y había más. El ADN encontrado bajo las uñas de Melissa no coincidía con el de Larry, lo que generaba más dudas. Para la defensa, todo eso bastaba para sembrar una duda razonable sobre su culpabilidad.
pero los tribunales lo vieron de otro modo. Una y otra vez se rechazaron las apelaciones, con jueces que señalaban lo que llamaron una montaña de evidencia. El 21 de agosto de 2019, en la unidad de Huntsville, Texas, Larry fue sujetado a una camilla. No se le permitió elegir una última comida especial y comió lo que estaba en el menú ese día. Antes de que comenzaran a fluir los fármacos, miró hacia el micrófono del techo y dijo: «Señor, perdónalos, no saben lo que hacen». Luego le dijo a los testigos que podía saborear el medicamento, que le ardía el brazo, y se quedó en silencio. Fue declarado muerto a las 6:47. Larry Swearingen tenía 48 años. ¿Qué opinas de este caso? ¿Hubo suficiente evidencia para condenarlo o crees que era inocente? Ahora continuemos, porque apenas un día después se llevó a cabo la siguiente ejecución, esta vez en Florida. El 15 de marzo de 1994, en Daytona Beach, Florida, Gary Ray Bowles, de 32 años, reclamó a su primera víctima conocida. Su nombre era John Hardy Roberts, un hombre de 59 años que le había ofrecido a Gary un lugar donde quedarse. Pero en lugar de gratitud, Gary lo pagó con violencia, golpeó y estranguló a John hasta matarlo. Luego robó sus tarjetas de crédito y desapareció. Sus huellas dactilares, dejadas en la escena, se convirtieron en la primera pista de un rastro de sangre y traición que se extendería por toda la costa este. Durante los siguientes 6 meses, otros 5 hombres fueron asesinados de maneras casi idénticas. David Jarman en Maryland, Milton Bradley y Alberson Carter en Georgia, Albert Morris en el norte de Florida, y finalmente, Walter Hinton en Jacksonville Beach. El patrón era tan claro como perturbador. Gary se ofrecía para tener sexo, ganaba la confianza de sus víctimas y, una vez dentro de sus casas, se transformaba. Cada vez usaba sus propias manos o cualquier objeto cercano para golpear, estrangular y matar. Luego tomaba lo que podía y seguía su camino. Con cada nuevo asesinato, cruzaba a otro estado, siempre un paso adelante de la policía. Ese camino de muerte, ligado a la cercanía de las víctimas con la Interestatal 95, le valió el apodo de «el asesino de la I-95». Su huida terminó el 22 de noviembre de 1994, cuando fue arrestado por el asesinato de Walter Hinton. Una vez bajo custodia, confesó los 6 asesinatos. Según Gary, todo comenzó cuando una mujer con la que salía abortó al enterarse de que él se prostituía con hombres. Esa decisión, dijo, le rompió algo por dentro. Afirmó que culpaba a los hombres homosexuales por el aborto y que empezó a desquitarse, una furia alimentada por una vida de trauma y rechazo. Pero los detalles que dio a los investigadores revelaron algo más oscuro. No eran asesinatos impulsivos. Gary esperaba hasta que sus víctimas estuvieran vulnerables y luego atacaba con una precisión brutal. Walter Hinton estaba dormido cuando Gary le destrozó el cráneo con un bloque de cemento y luego le introdujo una toalla en la garganta para silenciarlo, para siempre. Gary no solo mataba, acechaba, y se aseguraba de que nadie sobreviviera. En 1996, Gary se declaró culpable del asesinato de Walter y fue condenado a muerte. Un año después, admitió haber matado a John Roberts. En el juicio, los fiscales lo retrataron como un depredador impulsado por odio, motivado por una rabia profunda contra los hombres homosexuales. Por un momento, pareció que su sentencia podría ser anulada. La Corte Suprema de Florida determinó que el jurado no debería haber escuchado sobre su homofobia. Pero cuando el caso regresó a la Corte en 1999, un nuevo jurado no dudó. Le impusieron la misma sentencia, pena de muerte. Durante los siguientes 23 años, Gary permaneció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida. Para el verano de 2019, ya se habían agotado todas sus apelaciones, y se fijó una fecha. La noche del 22 de agosto, eligió como última comida 3 hamburguesas con queso, papas fritas y tocino. A las 10:58, fue sujetado a la camilla. No dijo palabras finales, pero se leyó una declaración escrita después de su muerte. En ella, Gary pidió perdón a las familias de sus víctimas y a su propia madre. Uno no se despierta un día y decide ser un asesino en serie.
escribió. Nunca quise que esta fuera mi vida. Gary Ray Bowles tenía 57 años. Con las ejecuciones de agosto completadas, la siguiente fue programada para el 4 de septiembre. Veamos qué hizo ese condenado para terminar en el corredor de la muerte. El 6 de abril de 2003, en Fort Worth, Texas, Billy Crutsinger, de 48 años, tocó la puerta de una casa tranquila. Adentro estaban Pearl McGuirk, de 89 años, y su hija, Patricia Siren, de 71. Billy no era un amigo, no era familia, ni siquiera era un vecino. Era solo un vagabundo con nada que perder y una violencia que se había ido agravando con los años. Una vez dentro, desató un ataque brutal, apuñalando a ambas mujeres hasta matarlas en una ráfaga de violencia sin piedad. Luego, saqueó la casa, revolvió todo, robó la tarjeta de crédito de Patricia, tomó las llaves de su Cadillac y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pasaron 2 días antes de que alguien encontrara sus cuerpos. Mientras los detectives luchaban por entender la escena del crimen, Billy ya estaba en Galveston, usando la tarjeta de Patricia para financiar su huida. Pero ese pequeño error empezó a desarmarlo todo. La tarjeta robada dejó un rastro digital y los investigadores lo siguieron hasta un grupo de bares locales. Cuando finalmente un oficial lo localizó, Billy dio un nombre falso, David. Eso le compró unos minutos, pero no mucho más. Una vez bajo custodia, Billy Crutsinger se sentó en silencio en una celda de detención, esperando a los detectives de Fort Worth. Cuando uno de ellos entró en la habitación, Billy levantó la mirada y simplemente dijo, «La cagué». Lo que siguió fue una confesión completa, grabada en video. Lo contó todo, cómo había matado a las mujeres, qué había robado y dónde podían encontrar el resto de la evidencia. No se resistió. Incluso autorizó el registro de su bolso y ofreció voluntariamente una muestra de ADN. En octubre de 2003, Billy fue llevado a juicio. Fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte. Durante los siguientes 16 años, luchó por su vida. Sus abogados presentaron apelación tras apelación, alegando que su defensor original lo había abandonado, que nadie había investigado su alcoholismo de toda la vida, los traumas en la cabeza, la depresión o su bajo coeficiente intelectual. Pero nada cambió el resultado. La sentencia se mantuvo firme. El 4 de septiembre de 2019, Billy Crutsinger comió su última comida. Le sirvieron lo mismo que a los demás presos. Más tarde, en la cámara de la muerte en la unidad de Huntsville, se despidió con un tipo extraño de humor. «Voy a extrañar esos pancakes y esos programas viejos en blanco y negro. A donde voy, todo será a color». Los fármacos comenzaron a fluir a las 6:27. 13 minutos después ya estaba muerto. Billy Jack Crutsinger tenía 64 años. La cámara de ejecución no permanecería en silencio por mucho tiempo. Solo 6 días después, ya estaba en marcha otra ejecución. Pero ¿quién seguía en la lista y qué hizo para terminar allí? El 29 de junio de 2010, en Godley, Texas, Mark Solis, de 29 años, disparó y mató a Nancy Weatherly, de 61 años, dentro de su casa durante un robo. Fue el acto final de una ola de crímenes que duró 8 días y dejó a otro hombre muerto, varias personas asaltadas a punta de pistola y una estela de miedo que se extendió por todo el área de Fort Worth. Mark y su cómplice, José Ramos, comenzaron su recorrido delictivo una semana antes con el robo a una armería. En los días siguientes, cometieron una serie de robos de autos, asaltos armados y 2 tiroteos, uno de los cuales terminó con la vida del repartidor Rubén Martínez. Esa mañana, salieron de la ciudad con un plan ya definido. Mark tocó la puerta de Nancy mientras José esperaba cerca. Cuando Nancy abrió, no tuvo ninguna oportunidad. Forzaron la entrada, la empujaron, y Mark levantó el arma y le disparó en la parte trasera de la cabeza, al estilo de una ejecución. Luego tomaron lo que pudieron y huyeron, dejando a Nancy muerta en el suelo de su propia casa. Pero su libertad no duró mucho. Ese mismo día, ambos hombres fueron arrestados. La evidencia se acumuló rápidamente y Mark
eventualmente confesó. Les dio a los policías todos los detalles, llenando los vacíos que nadie más podía explicar. Los fiscales no perdieron el tiempo. Lo acusaron de asesinato capital. En el juicio, un amigo de Mark subió al estrado. Le dijo al jurado que Mark había presumido. Se jactó de haber matado a una anciana, como si no significara nada. El equipo defensor de Mark se enfocó en su pasado, con la esperanza de que el jurado viera algo más que el crimen. Pintaron un cuadro de una infancia marcada por el abandono, la violencia y el caos, abusos físicos y exposición temprana y frecuente a drogas y alcohol. Médicos testificaron que Mark sufría de trastorno del espectro alcohólico fetal, una condición que puede afectar gravemente el juicio, el control de impulsos y la capacidad de tomar decisiones. Argumentaron que Mark ya estaba dañado mucho antes del crimen. Pero no fue suficiente. En marzo de 2012, el jurado lo declaró culpable de asesinato capital y lo condenó a muerte. Durante los siguientes 7 años, Mark estuvo en el corredor de la muerte, presentando apelación tras apelación, tratando de evitar la sentencia que ya se había puesto en marcha. Pero el 10 de septiembre de 2019 llegó su día final. A Mark no se le permitió elegir una última comida especial y comió lo mismo que los demás reclusos. Desde la camilla, se dirigió a la familia de Nancy y pidió perdón. «Quiero pedir disculpas por el dolor y la pena que les causé», dijo. «No sé si mi muerte les traerá consuelo, pero estoy en paz». Fue declarado muerto a las 6:32, tras recibir una dosis letal de pentobarbital. Mark Solis tenía 37 años. Y si crees que esto fue impactante, espera a escuchar lo que hizo el siguiente hombre. Poco después de la medianoche del 15 de septiembre de 2007, Robert Sparks se quedó en silencio en la oscuridad, observando a su esposa mientras dormía. Chare Agnew tenía 30 años y nunca tuvo oportunidad de gritar. Robert le tapó la boca con la mano y la apuñaló repetidamente, 18 veces, clavando el cuchillo mientras ella luchaba por respirar. La dejó desangrándose en la cama, mientras el resto de la casa seguía en calma, aún sin saber lo que vendría. Luego, se dirigió hacia los niños. Entró en el cuarto donde dormían sus 2 hijastros, inocentes y desprevenidos. Sacudió a Harold, de 9 años, lo llevó a la cocina y lo apuñaló una y otra vez, al menos 45 veces. Después, regresó por Raekwon y repitió el ataque. Cuando ambos niños estaban muertos, arrastró sus pequeños cuerpos hasta la sala y los cubrió con una colcha, como si eso pudiera suavizar lo que había hecho. Pero el horror no terminó ahí. Después de asesinar a su madre y a sus hermanos, Robert entró al cuarto de sus hijastras de 12 y 14 años en plena noche. Las ató, las llevó a la sala y les dio un ultimátum enfermizo. Una de ellas tenía que sexo con él, o ambas morirían. La Kenya dio un paso al frente, tratando de proteger a su hermana menor de lo que se avecinaba. Robert la violada en el sofá, allí mismo en la sala. Luego hizo lo mismo con Garisha, colocándola junto a su hermana en el mismo sofá. Cuando terminó, se duchó y las hizo sentarse en el baño con él mientras les pedía perdón por lo que les había hecho y por los asesinatos. Robert les dijo que su madre lo estaba envenenando y que ellas también eran parte de eso. Esa fue la historia a la que se aferró, repitiéndola una y otra vez, como si al decirlo suficientes veces, pudiera hacerlo realidad. Luego, en un acto final de crueldad, arrastró a las niñas hasta la habitación principal, donde el cuerpo de Chare aún yacía. Las obligó a besarla en la cara. Luego las encerró en un armario y se fue. Y así, simplemente, desapareció. Robert condujo hasta la casa de su exnovia, Shunta Alexander, madre de su hija adolescente Brianna. Se sentó con ella y le confesó todo. Le dijo que había matado a Chare, asesinado a los niños, y que las niñas seguían vivas, encerradas en un closet. Luego, como si fuera un asunto de negocios, le entregó un fajo de billetes para Brianna y dijo que, si alguna vez ofrecían recompensa por su arresto, Brianna debía cobrarla. Pero Shunta le rogó que llamara a la policía. Con calma, Robert marcó al 911 desde su celular. Le dijo al operador que había matado a su esposa y a sus hijastros
y que había dejado a 2 niñas encerradas. Dio la dirección y luego colgó diciendo que no podía quedarse en la línea porque rastrearían la llamada. Rompió su teléfono y volvió a desaparecer. Esa misma mañana, su primo lo llevó a la estación de autobuses Greyhound, donde compró un boleto con un nombre falso y se fue de la ciudad. Pero solo unos días después, ya estaba de regreso en Dallas y contactando a un detective. Preguntó si habían encontrado el cassette que, según él, había dejado atrás. Según Robert, la cinta contenía su prueba, evidencia de que Chare o uno de los niños había confesado envenenarlo. Realmente creía que eso lo salvaría. Cuando la policía finalmente lo arrestó, Robert cooperó completamente. Entregó sangre, saliva, cabello e incluso recortes de uñas, convencido de que el laboratorio encontraría toxinas en su sistema. Incluso insistió en que la Kenya y Garisha debían someterse al polígrafo, convencido de que ellas también eran parte del supuesto complot. Pero ninguna de las pruebas que exigió pudo realizarse, y aunque se hubieran hecho, nunca se encontró veneno alguno. En el juicio, los abogados de Robert no negaron lo que ocurrió. En su lugar, trajeron expertos que testificaron que Robert sufría de trastorno esquizoafectivo y de profundas alucinaciones psicóticas. Pero la fiscalía se centró en los hechos, las fotos gráficas de la escena del crimen, la confesión grabada y el testimonio de las 2 niñas que sobrevivieron. Eso fue lo que retuvo el jurado. En diciembre de 2008, un jurado del condado de Dallas declaró a Robert culpable de asesinato capital y lo condenó a muerte. El 25 de septiembre de 2019, en la Cámara de Ejecuciones de Huntsville, Robert se dirigió a su familia. «Lo siento por los tiempos difíciles», dijo en voz baja. «Los amo, estoy listo». No se le permitió elegir una última comida especial y comió lo mismo que los demás reclusos. A las 6:39 fue declarado muerto por una dosis letal de pentobarbital. Robert Sparks tenía 40 años. Tan solo 6 días después ya estaba programada otra ejecución. ¿Quién fue el siguiente? ¿Y qué eligió para su última comida? Vamos a descubrirlo. El 21 de marzo de 1996, en una zona rural de Missouri, Russell Bucklew cruzó una línea de la que ya no podría regresar. Habían pasado 5 semanas desde que su novia, Stephanie Ray, lo había dejado, el día de San Valentín. Desde entonces, él convirtió su vida en una pesadilla constante. La acosó, la golpeó, incluso la cortó con un cuchillo. Finalmente, Stephanie huyó con sus 2 hijos, mudándose a un tráiler en el condado de Cape Girardeau con su nuevo novio, Michael Sanders, y los hijos de él. Pero Russell no la dejó en paz. Ese día, robó el auto de su sobrino, agarró 2 pistolas, un par de esposas y un rollo de cinta adhesiva de la casa de su hermano, y siguió a Stephanie hasta el tráiler de Michael. Michael lo recibió en la puerta con una escopeta, pero eso no fue suficiente para ahuyentarlo. Russell disparó 2 veces. Una de las balas impactó a Michael en el pecho y le perforó el pulmón. Michael se desplomó y murió desangrado en el suelo frente a sus hijos. Luego, Russell apuntó al hijo de 6 años de Michael y volvió a disparar, pero falló. Golpeó a Stephanie con la pistola, la esposó y la sacó de la casa a punta de pistola. En el auto, mientras conducían hacia el norte por la I-55, la violó. Stephanie le suplicó que la dejara ir, pero él ni siquiera titubeó. Para cuando llegaron a las afueras de St. Louis, la patrulla de caminos ya lo tenía en la mira. Hubo un tiroteo a un costado de la autopista. Tanto Russell como un patrullero resultaron heridos, y, de algún modo, ambos sobrevivieron. Pero incluso eso no fue el final. Mientras estaba en la cárcel esperando el juicio, Russell logró escapar, y cuando se liberó, fue directamente a la casa familiar de Stephanie. Allí, atacó a su madre y al novio de su madre con un martillo, extendiendo la pesadilla a quienes la rodeaban. Se necesitó otra persecución para capturarlo de nuevo, y esta vez el Estado se aseguró de que Russell no tuviera otra oportunidad. En 1997 fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte. Tenía solo 28 años cuando mató a Michael y secuestró a Stephanie.
Durante los siguientes 22 años, su caso navegó por los tribunales, no porque negara lo que había hecho, sino porque temía cómo iba a morir. Russell padecía una rara condición médica llamada hemangioma cavernoso, tumores llenos de sangre ubicados en lo profundo de su cabeza y garganta. Alegó que la inyección letal podría hacer que esos tumores se rompieran, provocándole una muerte agónica ahogado en su propia sangre. Rogó por un método alternativo, gas nitrógeno, pero los tribunales no se conmovieron. Sus apelaciones fueron rechazadas y se fijó la fecha de ejecución. La mañana de su ejecución, 1 de octubre, Russell hizo sus últimas peticiones. Ordenó una comida abundante, 2 sándwiches, papas fritas, una gaseosa y un banana split. Mientras el tiempo se agotaba, le administraron Valium para calmar sus nervios. El personal de correcciones levantó ligeramente la parte superior de la camilla, como precaución silenciosa en caso de que uno de sus tumores se rompiera durante el proceso. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, Russell guardó silencio. Eligió enfrentar el final sin decir nada. Ni siquiera pidió perdón. A las 6:15 le inyectaron pentobarbital. 8 minutos después fue declarado muerto. Russell Bucklew tenía 51 años. La siguiente ejecución fue programada un mes después. Pero, ¿qué fue lo que hizo ese hombre para terminar en el corredor de la muerte? El 8 de marzo de 1992, Charles Rains esperó hasta que oscureciera para colarse en la tienda de donas de Rapid City, donde solía trabajar. Semanas antes lo habían despedido y, sin dinero ni un plan real, volvió al lugar, usando una llave que nunca había devuelto. Tenía una sola cosa en mente: robar. Una vez dentro se movió rápido, tomó dinero de las cajas registradoras y buscó cualquier otra cosa de valor. Pero entonces, una puerta se abrió detrás de él. Era Donovan Schaefer, un empleado de 22 años que solo había pasado a recoger unos suministros. No esperaba que hubiera nadie allí, y mucho menos a Charles. Lo que siguió fue tan cruel como calculado. Charles apuñaló a Donovan una vez en el estómago. El joven le rogó por su vida, le prometió que no diría nada, incluso suplicó que lo llevara al hospital. Pero Charles no escuchó. En lugar de eso, lo ató y lo arrastró hasta un almacén en la parte trasera. Allí, lo apuñaló de nuevo y lo dejó desangrarse, solo. Cuando todo terminó, Charles robó más de $3,000 y desapareció. Días después, tuvo la audacia de asistir al funeral de Donovan, parado entre familiares y amigos que lloraban su muerte, antes de dirigirse al oeste, hacia Seattle. Pero 3 meses más tarde, su libertad llegó a su fin. Cuando la policía lo arrestó, Charles confesó todo, sin dudar, sin negar. Aún así, cuando el Estado le ofreció quitar la pena de muerte a cambio de una declaración de culpabilidad, él se negó. Quería un juicio. En enero de 1993, un jurado escuchó los detalles brutales y lo sentenció a muerte por inyección letal. Charles pasaría los siguientes 26 años en el corredor de la muerte, librando otro tipo de batalla. Durante esas décadas, se convirtió en un símbolo de controversia. Su defensa argumentó que no fue solo el asesinato lo que selló su destino, fue el hecho de que era gay. Salieron a la luz pruebas de que, durante las deliberaciones, algunos miembros del jurado expresaron preocupación de que, si lo condenaban a cadena perpetua, él podría disfrutar estar en prisión rodeado de otros hombres. Solo eso, argumentaron sus abogados, inclinó la balanza hacia la pena de muerte. Años después, algunos jurados lo admitieron. Uno incluso llegó a decir: si es gay y lo mandamos a prisión, lo estaríamos mandando donde quiere estar. Pero a pesar de la controversia, los tribunales se negaron a anular la sentencia. Charles permaneció en el corredor de la muerte hasta el final. El 4 de noviembre de 2019, Charles se sentó a disfrutar su última comida: pollo frito, melón cantalupo, lefse, yogur de fresa y cereza, regaliz, helado de galletas con crema, cerveza de raíz y café con crema y azúcar. Poco después de las 7:30, miró hacia los padres de Donovan. «Los perdono por su ira y odio», dijo. Luego agradeció a sus abogados. Charles Rains tenía 63 años. Y si esto te pareció impactante,
Espera a escuchar lo que hizo el siguiente hombre. El 28 de octubre de 2002, Justin Hall estaba sentado frente a una conocida casa de drogas en El Paso, observando cómo Melanie Bilhartz llegaba en su camioneta. No era una extraña para el grupo, pero tampoco formaba parte de él. Justin pertenecía al Aryan Circle, una pandilla supremacista blanca, y no era un miembro cualquiera. En El Paso, era el capitán de distrito. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Y cuando Melanie discutió con uno de sus asociados, Justin tomó una decisión que nadie esperaba. Melanie tenía que morir. Ella había amenazado con llamar a la policía después de un altercado con un hombre llamado Ted, un error que no comprendió que podría costarle la vida, en una casa sostenida por drogas, violencia y miedo. Justin se la llevó, y horas después regresó solo, conduciendo su camioneta, con el cuerpo sin vida de Melanie en la parte trasera. No lo ocultó. Advirtió a los demás que se mantuvieran alejados. La había matado y no quería compañía. Luego obligó a Ted a cruzar con él la frontera hacia Nuevo México. Allí lo forzó a sostener un machete y le ordenó que le cortara los dedos a Melanie, solo para asegurarse de que nadie pudiera recuperar su ADN de debajo de las uñas. Cuando terminaron, Justin dejó el cuerpo tirado a un lado del camino en el desierto y se fue. Al día siguiente, Justin ya había confesado lo que había hecho. Le dijo a un amigo que se había metido en problemas y que había matado a alguien. Hasta se jactó de cómo se había deshecho del cuerpo. Se rió, diciendo que Ted vomitó tras ser obligado a cortarle los dedos. Pero la arrogancia de Justin no tardó en alcanzarlo. Unas semanas después, la policía lo vio conduciendo la camioneta de Melanie. Al principio intentó mentir, diciendo que ella estaba en México y que él solo estaba usando su vehículo, pero bajo presión se quebró y confesó todo. Dijo que había usado un cable de extensión de la casa de drogas para estrangular a Melanie, envolviéndolo 3 veces alrededor de su cuello. El informe de la autopsia confirmó cada detalle brutal: fracturas múltiples en la mandíbula, una costilla rota y la mutilación de su mano. Y escalofriantemente, este no fue el primer roce de Justin con el asesinato. Al momento de matar a Melanie, ya estaba en libertad bajo una fianza de $75,000 por otro homicidio, el asesinato de una mujer transgénero que se identificaba como Arlene Díaz, un caso que nunca llegó a juicio completo antes de que la muerte de Melanie lo eclipsara todo. Justin fue condenado a muerte en 2005 y pasó 14 años en el corredor. El 6 de noviembre de 2019, Justin Hall se sentó para su última comida, comiendo lo mismo que los demás reclusos esa noche. Cuando llegó la hora, pronunció sus últimas palabras. Primero se disculpó con la familia de Melanie, como si al fin el peso de lo que había hecho comenzara a caerle encima. Luego se dirigió a su propia familia. «Los amo y los voy a extrañar a todos», dijo. «Estoy listo». A las 6:32, Justin Hall fue declarado muerto. Tenía 38 años. Vaya historia. Ahora sigamos con la siguiente ejecución. La noche del 10 de abril de 1994, Ray Cromartie y un amigo entraron a una tienda Junior Food en Thomasville, Georgia, no en busca de comestibles, sino de dinero. Detrás del mostrador estaba Richard Slees, un hombre de 50 años que trabajaba el turno nocturno, simplemente tratando de sobrevivir a otra larga jornada. Pero momentos después de que Ray cruzara la puerta, sacó una pistola calibre 25 y le disparó a Richard 2 veces en la cabeza. La primera bala impactó justo debajo del ojo, pero Richard no cayó de inmediato. Permaneció consciente el tiempo suficiente para sentir el segundo disparo atravesar su sien izquierda y entonces colapsó detrás del mostrador, desangrándose en la oscuridad. Mientras Richard agonizaba, Ray y su amigo forcejearon con la caja registradora intentando abrirla. Al no lograrlo, tomaron 2 paquetes de 12 cervezas Budweiser y salieron corriendo hacia la noche. Al otro lado de la calle, un empleado de otra tienda escuchó los disparos y vio a 2 figuras huyendo. Ray cargaba las cervezas. Uno de los paquetes se rompió mientras corrían, esparciendo latas por el pavimento. Un automovilista que pasaba los vio desaparecer entre las sombras. 3 días después, Ray fue arrestado.
Los investigadores encontraron su huella del pulgar en una caja de cerveza rota, tirada cerca de unas huellas frescas en el lodo. También localizaron la pistola, aquel calibre .25 que había tomado prestado días antes para dispararle en la cara a otro empleado, Dan Wilson. Dan sobrevivió, pero Richard no. Durante el juicio, los propios cómplices de Ray testificaron en su contra. El jurado escuchó testimonio tras testimonio sobre cómo Ray se había jactado de haber disparado a ambos empleados, cómo había hablado días antes sobre hacer un 187, jerga callejera para asesinato. Los vecinos recordaron haberlo visto regresar al apartamento con cerveza y lodo en los zapatos. En 1997, Ray fue condenado a muerte. Pasó 22 años en el corredor de la muerte de Georgia. El 13 de noviembre de 2019 no pronunció ninguna declaración final, solo pidió una oración. Para su última comida, pidió un festín: bistec, langosta, macarrones con queso, carne molida con arroz y salsa, un sándwich de bistec con queso, una hamburguesa doble con papas fritas, aderezo ranch, un batido de fresa y una rebanada de pastel de capas con glaseado blanco. A las 10:59, una dosis letal de pentobarbital puso fin a su vida. Ray Cromartie tenía 52 años. Esa fue una última cena enorme. Veamos si el siguiente recluso logra superarla. El 16 de abril de 1991, en Chattanooga, Tennessee, Lee Hall estaba esperando mientras su exnovia, Tracy Crozier, subía a su coche. Su relación de 5 años había terminado el mes anterior y ella se había mudado con su tía para empezar de nuevo. Pero Lee no estaba listo para soltarla. Ya le había dejado mensajes amenazantes y había incendiado su coche 2 veces. Pero esa noche, las cosas se pusieron mucho peor. Lee no dudó. Se acercó al lado del conductor con una botella de plástico llena de gasolina. Encendió una mecha casera y lanzó la bomba incendiaria por la ventana abierta de Tracy. El coche explotó en llamas al instante. De algún modo, Tracy logró abrir la puerta y arrastrarse fuera del vehículo, gritando. Su cuerpo estaba envuelto en fuego, pero aún seguía con vida. Más tarde, los médicos dijeron que sus quemaduras eran las peores que habían visto en su carrera. Tenía quemaduras en el 95% de su cuerpo. Horas después, Tracy murió en un dolor insoportable. Al principio, Lee le dijo a la policía que solo quería quemar el coche, no matarla. Pero después, afirmó que había perdido el control cuando Tracy se rió de él y se negó a volver con él. Admitió que lanzó la bomba de gasolina por enojo. Pero Tracy ya había contado a otros lo que temía. Lo había señalado como el responsable de incendiar su coche 2 veces a principios de ese mes. Y su familia dijo que Lee tenía una larga historia de jugar con fuego. Desde niño encendía camas, bosques, cualquier cosa que tuviera cerca. En 1992, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado e incendio agravado. Fue condenado a muerte y comenzó lo que se convertiría en una estadía de 27 años en el corredor. A lo largo de los años, su equipo legal argumentó que Lee tenía deficiencias cognitivas severas y una capacidad disminuida, pero los tribunales no se convencieron. Cuando llegó su fecha de ejecución, Lee estaba completamente ciego, producto de un glaucoma no tratado en prisión. Se convirtió en el primer recluso ciego ejecutado por electrocución en la historia moderna de EE. El 5 de diciembre de 2019, Lee eligió la silla eléctrica en lugar de la inyección letal, una opción disponible en Tennessee para los condenados antes de 1999. Para su última comida, pidió un Philly cheesesteak, 2 órdenes de aros de cebolla, una porción de cheesecake y una Pepsi. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, pidió agua. La petición fue negada. Hizo una pausa y luego dijo: «La gente puede aprender a perdonar y a amar, y eso hará de este mundo un lugar mejor. Eso es todo lo que tengo que decir». En una declaración leída por uno de sus abogados después de la ejecución, Lee pidió perdón a la familia de Tracy. «Lamento el dolor que causé», decía la declaración. «Les pido su perdón y rezo que algún día puedan encontrarlo en su corazón». También se disculpó con su propia familia, incluyendo a su hermano David, quien asistió a la ejecución. «Espero que esto les dé paz.
No quiero que sigan preocupándose por mí. Fue declarado muerto a las 7:26. Lee Hall tenía 53 años. Y con eso, llegamos al último recluso ejecutado en 2019. La mañana del 29 de enero de 2003, dentro de la prisión Clements Unit en Amarillo, Texas, Travis Runnels se paró detrás de Stanley Wiley, un supervisor civil que trabajaba en la fábrica de botas del penal. Sin previo aviso, Travis le agarró la cabeza, la echó hacia atrás y le deslizó un cuchillo por la garganta. La herida fue brutal, 23 centímetros de largo, cortando la arteria carótida externa, la yugular interna y llegando hasta la columna. Stanley colapsó y murió poco después. Esa misma mañana, Travis les había dicho a otros reclusos que estaba molesto. Quería dejar el trabajo de conserje y no le estaban aprobando la transferencia que había solicitado. Según testigos, dijo que iba a matar a alguien y que Stanley sería el elegido si se atrevía a decirle algo. Y Travis cumplió cada palabra. Después del asesinato, Travis se alejó del cuerpo de Stanley, limpió el cuchillo y le dijo a otro recluso que podría haber sido cualquiera, mientras fuera blanco. Cuando le dijeron que podría enfrentar la pena de muerte, él se encogió de hombros. «Un hombre muerto no puede hablar», respondió. En ese momento, Travis ya cumplía una condena de 70 años por robo agravado, con antecedentes por 2 allanamientos de morada. En prisión, los guardias dijeron que había arrojado orina y heces e incluso golpeado a un oficial en la cara una vez. Pero cuando llegó el juicio, su culpabilidad no era tema de debate. Travis ya se había declarado culpable. La verdadera discusión era su futuro. ¿Seguiría siendo una amenaza tras las rejas? Durante la fase de sentencia, el Estado presentó a A.P. Merillat, un investigador de prisiones que había testificado en otros casos de pena capital. Más tarde, se supo que Merillat había dado testimonios falsos o engañosos en varios juicios, y en el caso de Travis, no fue la excepción. Aún así, la Fiscalía se apoyó en sus palabras para argumentar que Travis seguiría siendo un peligro en prisión. Su defensa tenía poco con qué pelear. Los familiares que iban a testificar a su favor, su madre, su abuela, su hermano, nunca se presentaron. Algunos llegaron al tribunal, pero se marcharon antes de subir al estrado. Con la familia ausente, sus abogados recurrieron al único grupo dispuesto a hablar, reclusos que lo vieron ese día. 7 de ellos testificaron que Travis había estado tranquilo, cooperativo e incluso sereno después del crimen. Pero no fue suficiente. No frente a los hechos, no frente al horror de lo ocurrido. El jurado le dio la pena de muerte. Durante los siguientes 14 años, Travis peleó la sentencia, argumentando que el testimonio falso de Merillat debería bastar para detener su ejecución. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Cuando llegó el día, a Travis no se le permitió una comida especial y comió lo mismo que los demás reclusos. El 11 de diciembre de 2019, Travis fue amarrado a la camilla en la Cámara de Ejecución de Texas. Mantuvo las manos quietas y no pronunció últimas palabras. Pero justo antes de que fluyera la droga letal, lanzó besos hacia 3 amigas y 2 de sus abogados, y luego gritó un fuerte «woof woof» en la sala. A las 7:04, una dosis letal de pentobarbital entró en su cuerpo. 22 minutos más tarde, fue declarado muerto. Travis Runnels tenía 46 años. Con eso, concluyen todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante el año 2019. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.